Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión del Semillero Paleobiología. Hoy tenemos el gusto que el doctor Juan Camilo del Museo de Historia Natural de París, en asociación con el Smithsonian, nos va a presentar una charla sobre evolución de mamíferos neotropicales en el Neógeno. Juan, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. En esta presentación les voy a hablar de los patrones de diversidad y evolución de los mamíferos suramericanos y en particular los mamíferos neotropicales eh, durante el Neógeno. Y estudiar mamíferos en Sudamérica es muy interesante desde el punto de vista macroevolutivo porque tiene una historia particular, historia evolutiva y biogeográfica durante el Cenozoico. Eh, eh, Se ha estudiado, pues paleontólogos lo han estudiado por más de un siglo y digamos se pueden reconocer como tres intervalos de tiempo o tres periodos de tiempo para tratar de entender la evolución de mamíferos en el continente. O se puede dividir de esta manera. La primera es una fase inicial donde eh, aparecen aparecen los clados nativos del continente, en el continente, durante el Paleoceno y el Eoceno. Al final del Eoceno hay una llegada de dos clados muy importantes de mamíferos suramericanos que llegaron de África. Los primeros son los roedores Cavimorphus y los primates del Nuevo Mundo. Luego hay una fase de donde muchos de esos grupos se diversifican. Y este tiempo se habla de que hubo como un aislamiento. El paleontólogo Simpson usó un término en inglés le decía splendid isolation, como un momento en que Sudamérica no estaba conectado con los otros continentes y hubo una gran diversificación de linajes autóctonos endémicos del continente. Y esto ocurrió desde aproximadamente el Eoceno, cuando finalmente Sudamérica se separa de Antártica, hasta el Mioceno y el Plioceno, cuando ocurre el levantamiento del Istmo de Panamá, que facilita el intercambio de mamíferos con el continente norteamericano. Y eso es lo que se conoce como la última fase en la evolución de mamíferos, que es la parte interamericana con la llegada de mamíferos de Norteamérica, los linajes norteamericanos a Sudamérica. Entonces, como mencionaba, hay unos grupos clados de mamíferos de origen endémicos de Sudamérica por mucho tiempo y de origen suramericano que se diversificaron y han sido muy abundantes durante el Cenozoico. Esos incluyen los cenartros, que es el grupo que agrupa a los perezosos y a los armadillos actuales, pero también incluye una gran diversidad de mamíferos fósiles, grupos fósiles, tales como los criptodontes o los perezosos gigantes, que están pues muy bien representados en el registro fósil y que dan testimonio de una diversidad incluso mayor a la que vemos actualmente. Otros son los metaterios, que incluye el grupo de los marsupiales, como las zarigüeyas actuales, pero también varios grupos de clados extintos con nichos ecológicos muy diferentes a los actuales, como pueden ser, por ejemplo, los esparazodontas, que eran estos grandes predadores que habitaron en el continente durante buena parte del Cenozoico y que son bien conocidos porque tenían, digamos, al menos superficialmente, una semejanza con un tigre de dientes de sable, por ejemplo, aunque en este caso estos no son carnívoros placentados, sino metaterios. Otro grupo muy característico de la fauna sudamericana
que no tienen representantes actuales son los llamados ungulados nativos. Estos incluyen varios grupos de herbívoros ungulígrados sí, de ungulados endémicos. Uno de ellos es los notongulados, como por ejemplo aquí en la imagen vemos un representante relativamente temprano de este grupo, otro grupo también dentro de este notongulado son los toxodontes, que son, como vemos en esta ilustración, se podrían como asemejar un poco a algún tipo de rinoceronte, aunque no tienen, no están tan estrechamente relacionados. Otros grupos de ungulados nativos son los astrapoterios, también son grandes herbívoros que tenían, inferimos que tenían una probóscide porque tenían los huesos nasales retraídos. Normalmente siempre se encuentran en ambientes sedimentarios como asociados a ambientes de agua, y así es como está representado, por ejemplo, especie de Astrapoterio de la Venta, ilustrada en el libro de mamíferos suramericanos de Darin Croft. Otro grupo son los litopternos, que son también bastante diversos durante el Cenozoico. Aquí hay un ejemplo de otro litopterno de dientes de coronas bajas que se encuentra en la Venta, en la fauna de la Venta en Colombia. Entonces, durante mucho tiempo Suramérica, digamos, fue la casa de estos mamíferos endémicos que se diversificaron durante buena parte del Cenozoico, hasta que finalmente la formación gradual del Istmo de Panamá fue acercando y finalmente conectando el continente norteamericano con Sudamérica, y le dio paso o facilitó uno de los eventos biogeográficos más grandes en la historia de la Tierra, que es el intercambio biótico americano. En este evento lo que ocurrió fue que los mamíferos nativos suramericanos, tales como los perezosos, los litodontes, los roedores cabiomorfos, que incluyen, por ejemplo, actualmente los chigüiros, etcétera, se encontraron con linajes de mamíferos que venían de Norteamérica, tales como los carnívoros placentados, los ungulados, como los artiodáctilos, los perisodáctilos, los proboscidios, etcétera. Y digamos, este evento fue reconocido por naturalistas y paleontólogos durante hace mucho tiempo, como a mediados del siglo XX, más o menos, ya habría una buena cronología, o una relativamente buena cronología para tratar de cuantificar y de ver los patrones de diversidad en este intercambio. Hay unos trabajos, por ejemplo, de un paleontólogo de la Florida que se llama David Webb, de varios paleontólogos argentinos estudiando este es uno un poco más tardío, de Marshall en 1982, que muestra algo que los paleontólogos vieron, un patrón un poco inesperado o atípico de lo que se podría pensar del resultado del intercambio, y es que el resultado final del intercambio fue asimétrico, y proporcionalmente había una mayor cantidad, al final del intercambio, una mayor cantidad de mamíferos norteamericanos en Sudamérica, de origen norteamericano en Sudamérica, que viceversa. Entonces, en esta gráfica no me funciona el mouse para mostrarlo, pero lo que muestra es el tiempo. Desde más abajo es más antiguo y más arriba es más reciente, y el número de géneros o el porcentaje de géneros al lado izquierdo en Norteamérica y al lado derecho en Sudamérica. Y básicamente lo que muestra es que si miran en Norteamérica, la parte oscura son los inmigrantes suramericanos,
y son relativamente pues pocos, no llega a representar un gran porcentaje, mientras que si miran en el lado de la gráfica de Sudamérica, en el color claro son los inmigrantes de Norteamérica, y al final en el Pleistoceno llegan a ser casi el 50% de la fauna suramericana. Y eso es lo que se conoce como el resultado asimétrico del intercambio biótico. Entonces, últimamente, al final, la diversidad regional o continental, en este caso, es el resultado de las diferentes tasas de extinción, de originación y de migración o de dispersión en una región dada. Entonces uno podría habría digamos 4 posibles hipótesis o escenarios que podrían llegar a producir esta simetría, que no son mutuamente excluyentes, podría también ser al final una combinación de estos 4. Pero digamos, estos son como los 4 mecanismos que podrían llegar a producir esa simetría, y nosotros en un trabajo estudiamos cuál de esos mecanismos fue el que dio paso a eso. En el primero es en la imagen A, es que el resultado simétrico del intercambio se debió a una mayor tasa de dispersión de Norteamérica a Sudamérica. El segundo caso es que, digamos que la tasa de dispersión era similar, pero los inmigrantes norteamericanos, una vez llegan a Sudamérica, tuvieron una mayor tasa de diversificación, eventualmente llevando a un patrón de simetría. Otra posibilidad en la imagen en la diapositiva es que las tasas de dispersión eran similares, pero hubo por algún motivo, una mayor extinción de mamíferos suramericanos de Sudamérica o cuando llegaban a Norteamérica. O por último, podría ser que la tasa de dispersión es similar, pero simplemente había una mayor cantidad de mamíferos o de taxones, de diversidad, pues, en Norteamérica que en Sudamérica. Y al final, si bien la tasa era la misma, hubo una mayor migración de mamíferos de Norte a Sudamérica, llevando al final a un patrón de asimetría. Entonces, para un estudio, para evaluar estas hipótesis, lo que hicimos fue analizar datos de los registros fósiles de mamíferos durante el Neógeno, desde el Mioceno hasta el Pleistoceno. Para eso utilizamos una base de datos, que en este caso fue el Paleobiology Database, en la cual pues muchos paleontólogos alrededor del mundo han contribuido subiendo información sobre la edad, la taxonomía y la ubicación geográfica de diferentes fósiles, incluyendo mamíferos. Nosotros también hemos contribuido durante los últimos años, especialmente sobre el registro fósil de mamíferos en Sudamérica. Y utilizamos métodos bayesianos para estimar las tasas de originación, de extinción y de dispersión de mamíferos fósiles durante el intercambio. Para estas estimaciones, nosotros tuvimos en cuenta las diferencias en el muestreo, en el registro fósil entre ambos continentes. Eso es lo que se muestra en esta gráfica. Acá en rojo es pues Sudamérica, en azul Norteamérica. Y lo que podemos ver es que la tasa de muestreo estimada es mayor en Norteamérica que en Sudamérica. Es una manera de cuantificar lo que sabemos del registro fósil
es que es relativamente mejor muestreado en Norteamérica que en Sudamérica. En este caso, las tasas representan el número estimado de registros por linaje por millón de años. Entonces, todos nuestros cálculos de diversidad y de las tasas de diversificación tienen en cuenta estas diferencias para poderlos comparar entre ambos continentes. Para esto usamos un programa que se llama PyRate. Ahí están las citas de la persona que el liderado y lo ha desarrollado, que es Daniele Silvestro. Es un programa gratuito para aquellos que estén interesados, que requiere un conocimiento, digamos, básico de programación, pero hay muy buenos tutoriales y bueno, es relativamente fácil de usar para los que estén interesados. También me pueden decir después. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica les mostramos la diversidad a través del tiempo de los mamíferos en cada continente. Entonces, desde el Mioceno temprano a la izquierda de la diapositiva hasta el Pleistoceno. Lo que vemos es que, pues, en general hay una relativa mayor diversidad en Norteamérica, con excepción del Mioceno tardío. En las líneas sólidas es la diversidad total, estimada para cada continente, y luego la línea punteada son los mamíferos nativos del continente, y la que tiene como los punticos más finos son los taxones inmigrantes que llegaron del otro continente durante el intercambio. Como los clasificamos de nativos inmigrantes es de acuerdo a el registro más antiguo del clado al cual pertenecen el taxón. En este caso, el análisis lo hicimos a nivel genérico, de género, mejor dicho. Entonces, para darles un ejemplo, como les decía, los perezosos tienen un registro fósil pues bastante amplio en Sudamérica, y el registro fósil más antiguo se encuentra en Sudamérica. Entonces los perezosos y de hecho los cenartros son de origen suramericano, perdón, y son nativos en Sudamérica y serían migrantes en Norteamérica. También, entonces, cuando vemos la diferencia de diversidad entre nativos y migrantes, podemos ver que en Sudamérica hay una disminución de diversidad del Mioceno tardío al Plioceno, y luego la diversidad similar entre el Plioceno y el Pleistoceno. Sin embargo, si vemos la diversidad de nativos, que es la línea puntada, sigue disminuyendo. Por el contrario, cuando vemos a la línea de los inmigrantes, es una diversidad similar de inmigrantes en cada continente durante el Mioceno tardío y el Plioceno, pero en el Pleistoceno vemos una mayor cantidad de inmigrantes en Sudamérica que en Norteamérica. Y en Sudamérica, como resultado, es casi que la misma cantidad de nativos que de inmigrantes. Y eso es mientras que en Norteamérica la diferencia entre nativos y la riqueza de diversidad de nativos e inmigrantes es mucho mayor. Y a esto es lo que nos referimos con la asimetría. Ok, entonces, al evaluar los diferentes mecanismos que pudieron llevar a esta asimetría, vemos que cuando estimamos las tasas de originación y de extinción en los taxones migrantes, no vemos ninguna diferencia. Aquí estoy mostrando la diversificación neta, es decir, tasas de originación menos tasas de extinción durante el Mioceno tardío, el Plioceno y el Pleistoceno. Y no vemos que haya habido una diferencia entre los dos continentes.
Lo que sí notamos, o lo que sí encontramos es que hay proporcionalmente una mayor extinción de taxones nativos suramericanos durante, bueno, dos periodos de tiempo, primero el Mioceno tardío y el Plioceno. Sin embargo, cuando miramos la diversificación neta, en el Mioceno tardío no lo muestro acá, pero pues también hay una alta tasa de originación. Entonces la diversificación neta al final no hay una diferencia entre ambos continentes, pero en el Plioceno sí, que es la imagen que muestro a la derecha en la parte inferior. Entonces vemos que cuando comparamos la fauna nativa de cada continente, hay una mayor extinción relativa de mamíferos nativos suramericanos durante el Plioceno. Sí. Luego utilizamos un método que es el Dispersal Extinction Sampling, en el cual utilizamos estimamos las tasas de dispersión o de migración a partir de los registros fósiles, de la ocurrencia de registros fósiles. Entonces, en este caso, cuando hablo de dispersión me refiero a una expansión del rango de distribución de un taxón. En el análisis lo hicimos a nivel de género, entonces sería un género en un nuevo continente, es decir, que encontramos un género que se encontraba en Norteamérica y luego encontramos un registro en Sudamérica, y eso es una dispersión. Las tasas de dispersión que se muestran acá, los números corresponden entonces al número esperado de dispersiones por cada linaje por millón de años. Y lo que vemos es que, pues, primero las tasas de dispersión eran relativamente bajas durante el Mioceno tardío y el Plioceno, y cuando realmente más hubo una mayor cantidad de dispersiones fue durante el Pleistoceno. Eso, primero, y segundo, que no hay una diferencia entre las tasas de dispersión de norte a sur o de sur a norte. No vemos que haya habido una mayor dispersión de mamíferos norteamericanos hacia Sudamérica. Entonces, volviendo a la gráfica de diversidad, lo que vemos es que cuando miramos la diversidad de mamíferos nativos suramericanos, vemos que hay una disminución en la diversidad del Mioceno al Plioceno, porque hay una relativamente alta extinción de mamíferos suramericanos en el Plioceno, y la mayor cantidad de dispersiones ocurrió en el Pleistoceno. Es decir, que esta disminución de diversidad de nativos suramericanos ocurrió justo antes de que ocurrieran la mayor cantidad de dispersiones durante el intercambio. Entonces, lo que nos muestra estos resultados es que la simetría en el intercambio biótico no ocurrió debido a una mayor tasa de dispersión del norte al sur. Tampoco es el resultado de una mayor tasa de originación de los migrantes norteamericanos cuando llegaron a Sudamérica, sino que es el resultado de una relativa mayor tasa de extinción de mamíferos en Sudamérica durante el Plioceno, y esto lo que hizo fue disminuir como la diversidad de mamíferos, y este pool de especies, pues, disminuyó este pool de especies que podría migrar hacia el norte. Y entonces, cuando ocurrieron la mayor cantidad de dispersiones en el Pleistoceno, había una relativa menor diversidad a causa de esta extinción.
Hacemos otros análisis para tratar de mirar un poco más en detalle cuáles son los grupos de mamíferos norteamericanos que al menos en el registro, representados en el registro fósil, bien representados en el registro fósil, tienen una mayor cantidad de especies o de géneros, en este caso, de la que se esperaría por azar, digamos. ¿Cuáles son los que tienen una mayor... sí, cuáles son los que tienen más representantes de lo que se esperaría por azar y que contribuyendo al patrón de asimetría? Y encontramos que hay principalmente dos grupos, el de los carnívoros placentados, acá pues, el ejemplo de un jaguar, y los ungulados, en particular los artiodáctilos. Ok, entonces lo que encontramos es que hay una mayor extinción relativa de mamíferos nativos suramericanos durante el Plioceno. Ahora, si uno mira más en detalle los datos con los cuales hicimos este análisis, que pues es lo que se conoce hasta el momento del registro fósil de mamíferos en ambos continentes, cuando vemos en Sudamérica, vemos que durante el Plioceno la mayor cantidad de registros fósiles provienen del sur del continente, y en general durante el Cenozoico la mayor cantidad de fósiles vienen del sur del continente, y en particular de las pampas, de la región, de la que se conoce como la región pampeana. Ha habido estudios que muestran que durante el Plioceno en la región pampeana hubo una relativa alta extinción, al menos regional. Se estiman más o menos que como 37% de los géneros se extinguieron durante este periodo. Entonces, pues pensamos que esta alta extinción que vemos en nuestros análisis ocurrió probablemente acá en el sur del continente. ¿Qué pudo haber causado esa extinción? Bueno, es una buena pregunta para la cual no tenemos aún una respuesta. Ha habido varias hipótesis y varios autores han propuesto hipótesis que podrían explicar esta mayor extinción, especialmente en el sur del continente. Una es que durante ese tiempo hubo importantes cambios climáticos y ambientales, en particular el clima global estaba pasando de ser un clima más bien cálido a más frío, especialmente en el sur del continente, y se estaba volviendo más árido, dando paso pues al paisaje de pampas que se conoce actualmente. Otras hipótesis incluyen que la llegada de los predadores más de los carnívoros placentados fue, por decirlo así, llegaron como predadores más efectivos que pudieron contribuir a la extinción de ciertos grupos. También en esta región hay evidencias de impactos de asteroides que se ha propuesto que pudo haber causado extinciones en la región. Y por último, otra posibilidad que me parece en lo personal muy interesante es que durante el Plioceno, si bien las tasas de dispersión aún seguían siendo relativamente bajas, hay evidencia de que varios grupos de mamíferos norteamericanos habían llegado al continente, y pues como se sabe de invasiones biológicas, pues del estudio de invasiones biológicas actualmente, y en general pues de los estudios ecológicos, pueden traer nuevos parásitos y enfermedades que pudieron haber llevado a la extinción a ciertos grupos de mamíferos endémicos. Ahora,
cuando tratamos de ver más en detalle cómo fue el intercambio el intercambio biótico en el trópico, el primer punto o dificultad para hacer estos estudios es que hay que considerar los bias geográficos y temporales en el registro y especialmente en el trópico. Entonces, hace algunos años hicimos un estudio en el cual revisábamos el registro fósil de mamíferos en el trópico y, como les decía, en la gráfica aquí en la diapositiva, en la gráfica a la izquierda, pueden ver la cantidad de registros fósiles por la latitud y en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Y pues la mayoría vienen de latitudes altas. Y pues esto obviamente representa pues un vacío de datos en el trópico para poder entender cómo fue el intercambio. Más aún, cuando hacemos un análisis del paleogeográfico de las faunas, es claro que las faunas tropicales, las faunas tropicales eran biogeográficamente diferentes. La composición de la comunidad de mamíferos era diferente a las faunas de latitudes bajas, de latitudes altas, perdón. Que es esto lo que estamos mostrando estoy mostrando en esta diapositiva, y es que cuando comparamos la composición faunística de las localidades tropicales, vemos que las localidades tropicales son más similares entre sí que las localidades del sur del continente. Y incluso localidades en el trópico que pensamos que está relativamente bien conocida, como por ejemplo la fauna de la venta, que es en el Mioceno medio, vamos, anterior al intercambio, pero incluso en esta fauna, cuando miramos, tratamos de hacer cuando hacemos una curva de rarefacción para ver o estimar qué tan completa está la descripción de esta fauna, vemos que aún probablemente tenemos mucho por descubrir y por describir en la venta, y pues aún más en otras faunas del trópico de Sudamérica. Esto es importante porque, pues, como bien sabemos, en el trópico es donde hay mayor diversidad de mamíferos, y pues podemos esperar que también era así en el pasado. Pero tenemos relativamente pocos datos para estudiar su origen y poder tener una mirada más completa de eventos muy importantes biogeográficos como el intercambio biótico. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a presentar unos hallazgos relativamente recientes en el norte de Sudamérica, principalmente en Colombia y en Venezuela. En Colombia voy a describir la fauna de cocinetas en la formación Castilletes, en el norte de Colombia, en La Guajira, y en Venezuela, en el estado de Falcón, la provincia, en el municipio de Brumaco. Y aquí hay una foto de una localidad en La Guajira, en la cuenca de Cocinetas. Estas faunas en conjunto representan, digamos, aportan datos muy importantes porque caracterizan la fauna de mamíferos antes y durante el intercambio biótico en el norte de Sudamérica, como estamos mostrando aquí en esta tabla. Ok, entonces la cuenca de Cocinetas, como les decía, está en el norte de Colombia, en la península de La Guajira. Hay dos formaciones. Una es la formación Castilletes, que es del Mioceno medio, y la otra es
la formación Guaré, que es datada en Plioceno tardío. La fauna de la formación Castilletes, digamos, es una fauna característica suramericana con grupos de mamíferos endémicos del continente, como Astrapoterios, como les mencionaba en la introducción. Este es una especie de Astrapoterio de la formación Castilletes, representada por una mandíbula de una especie que tiene otra especie muy estrechamente relacionada en la fauna de la venta. En general, la fauna de Castilletes y la fauna de la fauna de la venta es un poco más reciente, pero pues comparten varios taxones, al menos a nivel genérico, en su fauna de mamíferos. Los astrapoterios son bastante comunes en la formación Castilletes y son animales muy grandes. Es difícil estimarles el tamaño a estos animales porque no tienen representantes actuales y no sabemos muy bien cuál podría ser un análogo ecológico que se pudiera utilizar para este. Entonces, también difieren las estimaciones dependiendo de si uno usa los dientes o datos del postcráneo, como el húmero, pero en cualquier caso dan estimaciones de un animal bastante grande. Aquí solo para mostrar, esto es la filogenia del grupo, que incluye en sus grupos más derivados dos clados. Uno que es el clado rojo es principalmente un clado neotropical, con la excepción de Uruguayterium, cuya procedencia es aún no tiene muy clara de dónde fue colectado. Todos los otros taxones son neotropicales, aún más dando evidencia de esta provincialidad y esta diferencia en la composición de mamíferos tropicales con el sur del continente. En general, la fauna de mamíferos y el ambiente era pues un ambiente diferente, un ambiente de bosque con la presencia de grandes animales acuáticos, cocodrilos, tortugas, que contrasta bastante con el paisaje que se ve actualmente, como pueden ver en la imagen de abajo. Yendo a la fauna más reciente, que es la fauna del Plioceno tardío, de la formación Guaré, sus elementos más característicos son los perezosos. Tienen una gran diversidad de perezosos, con un rango de tamaño bastante amplio, diferentes linajes, y creo que es tal vez la localidad con mayor diversidad de perezosos. También hay registros de chigüiros, que este es un chigüiro del género Hydrocoeropsis, que en la filogenia que se ve aquí en la imagen muestra que está estrechamente relacionada con Pugatherium, que es un chigüiro que se encuentra también en Norteamérica, en el registro fósil de la Florida, y muestra que hubo pues al menos dos linajes diferentes de chigüiros que migraron hacia Norteamérica incluyendo Centroamérica, como tenemos a la capibara menor, que se encuentra en Panamá actualmente. Entonces hubo al menos dos linajes diferentes de chigüiros que migraron durante el intercambio, y como sería de esperar, esta especie que está estrechamente relacionada con uno de estos linajes está en el norte de Sudamérica. Hay una gran diversidad de ungulados nativos, como toxodontes, como litopternos, y también ya tenemos algunos registros de mamíferos de Norteamérica o de origen norteamericano, como camélidos, ¿no? Tenemos un diente de un camélido. De nuevo, la fauna de la formación Guaré refiere un ambiente más bien de bosque, con
presencia de grandes mamíferos acuáticos, también cocodrilos, una gran diversidad de tortugas, de peces, que contrasta con el paisaje que se ve hoy, que muestra que en un tiempo relativamente, hace no mucho tiempo, la Guajira era muy diferente a como es en la actualidad. La cuenca de Falcón en Venezuela es también una de las digamos, localidades mejor estudiadas dentro del trópico. Tiene 3 formaciones diferentes que van desde el Mioceno tardío hasta el Pleistoceno. Yo voy aquí a hablar solamente de la más reciente, del Pleistoceno, que es también una de las que menos se ha estudiado. Hasta ahora la que más se ha estudiado es la formación Urumaco, que data del Mioceno tardío. Entonces, en la formación San Gregorio, que es Plioceno-Pleistoceno, uno de los, hay una gran, o de los taxones más comunes es Toxodonte, que es también un mamífero bastante grande, estimamos más o menos unos 800 kilogramos de tamaño. Cuando miramos su posición filogenética, dentro del grupo está estrechamente relacionado con otro toxodonte que se conoce para Venezuela, del Mioceno, que es del Mioceno tardío, que es Hyrinodon, y Mixotoxodon, que es el único toxodonte o taxón de toxodontes que participó en el intercambio y que se encuentra en Centroamérica. Y creo que hay incluso un registro en Texas. Así que, pues una vez más vemos cómo estos registros del norte de Sudamérica, en otro grupo en el cual está estrechamente relacionado con taxones que migraron hacia el norte. La fauna de San Gregorio también pues está principalmente dominada por grupos endémicos suramericanos, aunque también tenemos registros de mamíferos de origen norteamericano, particularmente de los prosiónidos, como se muestra ahí en la ilustración. Entonces, esta es una como de las diferencias más importantes que vemos entre las faunas tropicales durante el Plio y Pleistoceno, del norte de Sudamérica con el sur de Sudamérica. Y es que, a pesar de su edad, en el Plioceno-Pleistoceno, cuando el Istmo de Panamá, pues, y su cercanía al Istmo de Panamá, estas faunas del norte de Sudamérica están principalmente dominadas por mamíferos de origen suramericano, aunque hay mamíferos inmigrantes que llegaron a Norteamérica, son relativamente pocos. Y en contraste, al mirar las faunas del sur de Sudamérica, en la región pampeana y en otras partes del sur del continente, vemos que hay una mayor proporción de mamíferos de origen norteamericano. Entonces eso está evidenciando que había diferencias biogeográficas en el intercambio, como resultado final del intercambio, y que es algo que debemos tener en cuenta para mirar más en detalle en las dinámicas de este evento biogeográfico. Y también muestra cómo es muy importante seguir investigando y obteniendo nuevos datos paleontológicos en el trópico para poder tener una mirada más completa, temporal y geográfica de patrones de diversidad y de grandes eventos biogeográficos como el intercambio biótico. Este es un ejemplo del tipo de programas de investigación que se necesitan desarrollar para seguir formando investigadores en el trópico. Las personas del Museo de Historia Natural de la Tatacoa, Andrés y Rubén Vanegas, y los muchachos del grupo de vigías que trabajan en la comunidad de La Victoria,
en colaboración con muchos investigadores y que tienen, tienen un nuevo museo paleontológico y una nueva colección paleontológica que va a permitir estudiar mucho más en detalle toda la paleobiología de esta localidad. Entonces, bueno, con esto ya termino. Agradecer pues a todos los grupos de investigación, a todos los compañeros, colaboradores, instituciones y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. Listo, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por esta excelente charla. Y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta y quieren abrir el micrófono, levantar la mano. O si no, pues la pueden colocar por el chat. ¿Puedo participar? Sí, Joana, dale. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Rico Millán, soy docente de paleobiología y paleoecología de la Universidad de Pamplona. Y pues más que preguntar, me gustaría pues agradecer estos espacios tan bonitos de transferencia de conocimiento. Mis estudiantes de paleoecología están en este momento acá y pues no, me parece excelente estos espacios y espero que sigan pues aportando al desarrollo de este tipo de conocimiento. Mil y mil gracias. Me encantan estas ponencias de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas, ¿puedo preguntar? Claro, Juan. Bien, Bienvenido. perfecto. Bueno, primero agradecerles pues, a ustedes por todo este ciclo de charlas, la verdad que súper interesantes, muy, muy buenas. Agradecer a Juan David, que muy buena la charla, muy clara. Y tenía un par de consultas. Sí. La primera, en cuanto sobre todo al cierre de la charla, sí, a las partecitas finales, esa diferencia que hay entre las conformaciones de esas faunas de medias y bajas latitudes con las de altas latitudes, ¿a qué se le atribuyen ustedes? ¿Pueden ser variables y factores fisiológicos y ecológicos los que hayan causado esas diferencias en las faunas? Sí, la verdad no sabemos, ¿no? Es algo en lo que habría que hacer más investigación, pero no sé si sería interesante saber si hay alguna diferencia fisiológica. Por el momento yo pienso más puede ser algo más ecológico, biogeográfico. Cuando uno mira Sudamérica, una gran parte del continente está cubierta por un bosque, por el bosque tropical, ¿no? Entonces, y así ha sido durante buena parte del Cenozoico. Entonces, muchos de los mamíferos suramericanos han evolucionado en un ambiente de bosque, mientras que en el sur del continente, especialmente durante los finales del Neógeno, hubo un gran cambio ambiental y el paisaje es muy diferente. Una de las, digamos, hipótesis de cómo pudieron haber llegado, digamos, estos mamíferos de Norteamérica es que muchos vienen relativamente de ambientes más abiertos. No es muy claro aún cómo llegaron hasta el sur del continente. Ha habido algunas hipótesis de que tal vez hubo durante el Pliego y el Pleistoceno algún tipo de fragmentación del bosque que permitió que animales de sabanas llegaran hasta allá. O también se habla de que pudieron haber llegado a través de los Andes, que es un clima y paisaje más similar a latitudes altas que en latitudes tropicales de tierras bajas.
Entonces, pues, yo pensaría que es más que todo eso, es debido a que en Sudamérica, muchos mamíferos suramericanos son más de bosque. Uno podría hacer la hipótesis que hay como una conservación de nicho o conservación de bioma durante de al menos algunos linajes, durante el intercambio. Bien, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Yo porque lo pienso más desde el grupo que yo particularmente estudio, los cenartros y particularmente los cingulados, armadillos, gliptodonte, etcétera, para quien tal vez no los conoce, porque sí presentan diferencias fisiológicas, pero apuntando a lo que decís vos y viéndolo de un punto de vista más global, tranquilamente tenga que ver mucho más con esas ocupaciones de nichos ecológicos que encontraron estos animales en la región pampeana y que eran nichos que se parecían más a los cuales ellos, de los cuales ellos provenían, digamos. Y luego una ultimita pregunta en cuanto ya a la cuestión de estudio bioestratigráfico de las unidades portadoras de estas faunas de diferentes latitudes, teniendo en cuenta, ¿no?, que obviamente esas diferencias faunísticas aportan un montón al error entre las correlaciones de las distintas faunas y estas variables ecológicas como las que vos mencionaste. ¿Qué pensás vos que puede llegar a ser un futuro para la bioestratigrafía en cuanto a comparación de edades, de unidades y de faunas, de biomas que no son estrictamente comparables, a pesar de que sean de tiempos coetáneos? ¿Vos cómo pensás que vamos a estar estudiando eso dentro de un futuro? Sí, ese es uno de los digamos, desafíos cuando estudiamos faunas en el trópico, y es que básicamente, pues como tú probablemente sabrás bien, la cronoestratigrafía en base a los mamíferos, las salmas, pues está hecha en base principalmente a faunas del sur del continente. Entonces, las dataciones y el contexto cronoestratigráfico en esos estudios han sido parte de un grupo interdisciplinario. Entonces, realmente los mamíferos no, precisamente por esta diferencia del trópico y zonas altas, no creo que sean muy confiables, salvo que uno pues tenga evidencia que es un género o una especie que tiene una distribución pues en todo el continente, pero en muchos casos no es así. Entonces, lo que hemos hecho es que pues trabajamos con un grupo interdisciplinario, y en muchas de estas, por lo menos en la parte del norte, las que mostré de La Guajira en Colombia y de Urumaco, tienen como transgresiones del mar y tienen intervalos con una gran cantidad de moluscos o de invertebrados marinos que permiten hacer dataciones independientes a los mamíferos. Y creo que la única forma como para poder resolver este problema es hacer, pues primero tener más datos de la distribución de los diferentes taxones, y en lo posible siempre combinarlos con estudios y con diferencias independientes para poder datar las unidades, no solo en base a los mamíferos, sino también en otros grupos, en otros taxones. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto, gracias. Bueno, gracias a Juan por las preguntas y a Juan por las respuestas. Una pregunta en el chat de Luis Ángel Valdivia. Pregunta, ¿podría haber existido alguna influencia de la cordillera de los Andes en las faunas de mamíferos del norte de Colombia durante el Neógeno? Ok, ¿influencia de los Andes? Pregunta. Sí, de la cordillera de los Andes, al norte de Colombia.
Pues habría que ver exactamente cuándo, porque el levantamiento de los Andes del norte ocurre durante el final del Mioceno, y bueno, digamos, el levantamiento como tal aún no está muy claro en cuál cordillera se estaría refiriendo, pero digamos, para las faunas de castilletes y eso, los Andes aún estaban bastante bajos. Luego, lo que sí está muy claro es que en la fauna de la venta, por ejemplo, en el momento en que esta fauna fue depositada, pues estaba conectada, hacía parte de la región amazónica. Y la cordillera que se levantó posteriormente fue posterior a esta fauna, o sea, posterior al Mioceno medio, separó esta fauna de la región amazónica, pues creando la cuenca del Magdalena. En el norte de Colombia es más difícil como una evidencia directa de una separación así. Seguro tuvo una influencia en el clima. Una de las preguntas para aún sin responder es qué pudo causar ese cambio ambiental tan drástico que vemos en La Guajira del Plioceno, Pleistoceno a ahora. No sé hasta qué punto el levantamiento final de los Andes del Norte pudo haber tenido alguna influencia o no en ese cambio. Listo. Listo, otra pregunta de Luis Ferney. Va en relación con la anterior pregunta, respecto a la pregunta anterior, ¿influye el cambio de los ecosistemas y fauna respecto a la elevación de la cordillera oriental? ¿Cuál fue la primera parte, perdón? Que se influye el cambio de los ecosistemas y la fauna respecto a la elevación de la cordillera oriental. No entiendo muy bien la pregunta, o sea, está que si la Esta pregunta composición es de como si faunas fuera... cambia de acuerdo a la Sí, exacto. elevación. Hola, Sí. disculpa. Sí. Digamos, influye mucho, digamos, influyó mucho la elevación de la cordillera oriental durante el Mioceno para que cambiaran los ecosistemas y la fauna. Es que tengo esa inquietud. Uh-huh. Sí, bueno, una de las dificultades del registro fósil es que muchas veces no tenemos registros fósiles pues en elevaciones altas, porque normalmente los fósiles se tienden a depositar más en tierras bajas cuando que pues hay menos erosión, digamos. Entonces no hay como un registro fósil que nos permita mirar cómo fue la composición de faunas fósiles a medida que se fue levantando la cordillera. Entonces uno lo que podría hacer es pues comparar lo que conocemos del registro fósil, que son en mayoría pues de tierras bajas, con las faunas actuales. Y pues también mirando los patrones de distribución de las especies actuales y utilizando otras líneas de evidencia como pues datos moleculares. Entonces, pues sin duda tuvo una gran influencia, es decir, hay grupos que uno puede ver actualmente que son pues realmente diversos en los Andes. Está muy bien documentado que las montañas y en particular los Andes pues están muy estrechamente relacionadas con diversificaciones de diferentes grupos de mamíferos,
Y desde el punto desde lo que puede aportar el registro fósil, como lo decía anteriormente, pues es evidencia de como cuencas que estaban anteriormente relacionadas y que fueron separadas por las cordilleras. Ah, listo, muchas gracias. Sí, porque tenía esa inquietud, pues porque imaginé la estupendemit que se ha encontrado, digamos, en la fauna de, de Tatacoa, de la venta, y me Ujú. imaginé la estupendemit que se encontró en Venezuela, en el registro. Entonces, como que mi inquietud era cómo pudo ser que llegaran, sí, sí, o encontrarse esa misma especie, digamos, en este territorio. Y pensé yo en las cordilleras, entonces por eso era como mi pregunta, pero pues ya me aclaraste. Muchas gracias. Sí, sí, exacto, ese es un muy buen ejemplo. Es decir, a ver, cuando Stupendemis, que estaba presente en la venta y también en Orumaco, pues evidentemente tenía que haber una conexión eh, de cuerpos de agua entre estas dos regiones que después fueron separadas por la orogenia. En el caso de los mamíferos, por lo menos en el norte de Colombia, Castilletes, si bien es un poco más antiguo también, y de otros grupos también hay varias especies de cocodrilos o géneros de cocodrilos que están compartidos entre la fauna de la venta y la fauna de Castilletes en el norte de Colombia. Sí, porque, digamos, qué pena, porque me resulta más inquietudes. Digamos, el Purusaurus naivensis que hay en la fauna de la venta, digamos, con el Purusaurus brasilensis. Entonces, como que, ¿cómo fue posiblemente que llegara este Purusaurus naivensis a la fauna de la venta? Entonces, ahí es cuando me remonto, o sea, como que pienso en las cordilleras y pues, la conexión en cuerpos de agua. Sí, exactamente. Hay un trabajo de un geólogo, liderado por un geólogo de la Universidad del Norte, Camilo Montes, fue publicado recientemente, que habla del levantamiento de la cordillera y como este portal de conexión que había para ese momento entre lo que hoy es la fauna de la venta y la Amazonía. Vamos a poner en el chat después, si están interesados. Sí, sí, de pronto, si lo tienes, me interesaría leerlo. Muchas gracias, muy amable. Ok, Muy interesante todo. gracias. Listo. Camilo López tiene la mano levantada. Si quiere preguntar, voy a abrir el micrófono. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Juan? Muy buena la charla, felicitaciones otra vez. Yo tengo una pregunta, si en esos procesos, digamos, de migración de sur a norte y de norte a sur, ustedes detectaron como migraciones en contravía, digamos, que de pronto, digamos, un clado suramericano se estableció en Norteamérica y de pronto especió ahí y eventualmente una de esas especies migró de nuevo a Suramérica y, digamos, recolonizó Suramérica. Porque, digamos, en murciélagos, digamos, en esos modelos del intercambio, los murciélagos nunca entran, obviamente porque vuelan y se dispersan mucho más fácil, pero esa clasificación como de clado, digamos, suramericano y norteamericano ya casi que no se puede aplicar porque lo que se ha visto es que cada grupo colonizó varias veces ambos continentes, digamos. Entonces, ¿ustedes han visto eso con los datos que usted ha visto? Sí, con los datos que nosotros hicimos, no, porque digamos, una de las dificultades para hacer un análisis así, incluyendo todos los grupos de mamíferos, es pues, especialmente mamíferos fósiles, es que no hay una filogenia que pueda incluirlos a todos. Ese es uno de los retos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un método para estimar tasas de dispersión
de acuerdo a los registros, a las ocurrencias de fósiles de cada linaje. Entonces, la dispersión, como la definimos, fue una expansión en el rango de distribución de un linaje, en este caso era de un género. Entonces, con este método podemos estimar las tasas de dispersión de cada género, pero no, digamos, si un género eventualmente dio origen a un género diferente y digamos, se especió en el otro continente. Okay. Entonces, sin embargo, sí hay evidencia de eso así en estudios que se concentran en grupos más puntuales. Por ejemplo, que yo sepa, así como rápido, hay estudios de criptodontes que muestran exactamente eso. Criptodontes que estaban en Urumaco, y en el norte de Sudamérica migran a Norteamérica, en Centroamérica, y eventualmente vuelven a Sudamérica. Hay unos estudios de Freddy Carlini sobre eso. También habría que ver el caso, creo que en el caso de los prosiónidos, de los carnívoros, ahí también hay algunos estudios que incluyen fósiles y actuales. No sé si exactamente, no recuerdo si exactamente sea ese caso, pero seguro que había diferentes migraciones de diferentes linajes dentro del grupo, independientes. Pero que recuerde ahora el de los criptodontes. Listo, muchas gracias. Ok.